¿Cuánto ayuda a ser socio del Mercosur, estar en el bloque? Hoy leía declaraciones del ministro Astori que decía estamos en el peor momento del Mercosur. Coincido. Lo que pasa es que estamos en el peor momento del Mercosur desde hace cuánto. Sí, es verdad. Y cada vez es peor. Fíjate que Vázquez arrancó su primer gobierno hablando ya de que era el peor momento y necesitábamos más y mejor Mercosur. Correcto. Pasaron 15 años, estamos ¿no? más de 10, 12 y estamos igual o peor. Igual o peor. Uruguay precisa del Mercosur porque el Mercosur todavía nos compra cosas que el mundo no nos compra. Y básicamente me refiero a productos de valor agregado. Es difícil colocar autopartes en otra parte del mundo que no sea Brasil o Argentina. Es verdad que colocamos alguna cosita en Alemania, pero básicamente son compradores nuestros de productos que el mundo no nos compra. Entonces no es tan sencillo para el Uruguay decir pego un portazo al Mercosur y se acabó y me voy por el mundo. Hay que tener cuidado porque somos una economía pequeña, como decíamos, y todos los tiros nos sirven. El problema es que estamos entrando en una fase muy complicada y precisamos de una vez por todas redefinir el Mercosur, que comenzó como algo muy ambicioso, como un proceso de integración muy ambicioso, creyendo que podíamos alcanzar una unión aduanera, que en definitiva nunca lo fuimos. Pero porque no quisimos, porque no hubo voluntad. Porque no hubo voluntad, porque las asimetrías entre los países son tal que los intereses son contrapuestos y las velocidades son contrapuestas. ¿A ti te parece que la Unión Europea no tenía asimetrías también cuando empezó su proceso de Sí, integración? pero tenía otros recursos para limar esas asimetrías y de hecho también tuvo una apertura global y no eran 4, eran 17 o 18 países que efectivamente lograban contraponerse. Uruguay, Mercosur son 4 países y claramente hay un liderazgo dominante de Brasil y de Argentina. Y aparte, la Unión Europea le llevó ¿cuánto? 50 años. 50 años. El Mercosur pretendió hacer en 10 lo que otros hicieron en 50 años. Eso es verdad. Entonces, los procesos se van dando y aquella unión aduanera que creímos que iba a ser fenomenal porque nos iba a permitir comercializar entre nosotros y a la vez, con esa unión aduanera, ir al mundo y mostrar un mercado de 300 millones de personas, no pasó. No negociamos con el mundo y tenemos dificultades para comercializar entre nosotros. Entonces, hoy lo que tendríamos que hacer es bajar un poco la mira en el Mercosur, plantear... ¿Qué es bajar la mira? Plantear con sinceridad que una unión aduanera no es posible y... o sea, objetivos menos ambiciosos. Exacto, y negociar una zona de libre comercio. Es decir, que los países del Mercosur sean... el comercio entre esos países sea tasa cero, una zona de libre comercio como hoy tiene la Alianza del Pacífico, por ejemplo, que el vínculo con el resto del mundo sea independiente, ¿sí? Si Uruguay quiere negociar con China va a poder hacerlo, si Brasil y Uruguay quieren negociar con la Unión Europea pero Argentina no, van a poder hacerlo. Es decir, tenemos una zona de libre comercio donde el comercio es libre entre los países, pero aquella unión aduanera estanca, o una jaula, como la llamó el presidente, deja de serlo. ¿A quién le sirve el Mercosur como está? Yo creo que a nadie. Lo que pasa es que unos lo sufrimos más que otros. Para nosotros es fundamental y es vital. Decía, Uruguay tiene una apertura al mundo que lo lleva a que la mitad de su economía pase por el comercio. Eso no pasa en los otros países. Brasil es una economía muchísimo más cerrada. Es decir, hoy el 20 y pico % de su producto únicamente pasa por el comercio. Recién se están dando cuenta o recién se están preparando para abrirse un poco más al mundo y se van a abrir de una forma muy cuidada. Los industriales de San Pablo sorprendieron, los industriales de San Pablo y no solo de San Pablo, a nivel nacional, en la semana pasada o la anterior, solicitaron al gobierno brasilero pedir una audiencia con el presidente Trump para iniciar negociaciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y aclaran que ese tratado de libre comercio con Estados Unidos lo quieren hacer con el Mercosur o sin el Mercosur. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué tanta reticencia para hacer un tratado de libre comercio con China, por ejemplo? Y bueno, en realidad es porque ellos quieren y pretenden hacer una apertura muy cuidada con economías que no les sean del todo competitivas. Hoy Brasil
coloca productos industrializados en Estados Unidos, no solo materias primas, no solo productos primarios, que no pasa con China. China, si bien es el principal socio comercial de Brasil también, le compra básicamente lo mismo que nos compra a nosotros: soja, lana, carne. Entonces ellos pretenden hacer una apertura comercial, pero cuidada y dando pasos que tiendan a cuidar su industria, cosa que no tiene el Uruguay. Uruguay no tiene un poder industrial como tiene Brasil que cuidar. Por eso son las asimetrías de las cuales hablábamos, y por eso son las urgencias que tiene Uruguay y que no tiene Brasil. Y dentro de esas asimetrías también tenemos diferencias abismales en lo que es nuestro mercado interno. Uruguay no la va a tener fácil, y si miramos un poco hacia el año que viene, y decía que las perspectivas quizás no son del todo buenas o no son del todo auspiciosas, es porque nuestros principales socios comerciales no tienen un panorama claro todavía de lo que va a ocurrir en su economía. Hablamos de China, donde sus reservas vienen cayendo de forma sistemática, donde la devaluación de la moneda local está siendo fuerte, donde si bien la economía crece a menor ritmo que años anteriores, ya los quisiéramos nosotros, pero en definitiva hay un enlentecimiento claro en la economía china. Nuestro segundo socio comercial es Brasil, donde la recuperación es muy lenta, mucho más lenta de lo que se preveía, todavía con problemas serios en el plano político y en el plano judicial de los políticos, que afecta lógicamente a la economía y sus expectativas. La mediana de los empresarios estima un crecimiento muy moderado o nulo para Brasil, con lo cual el 2017 va a terminar con niveles que tenía Brasil en el 2013. Estamos hablando de un Brasil de hace 4 años. Entonces, nuestro segundo socio comercial tampoco va a ser o no se espera que sea un gran consumidor de productos uruguayos. Argentina, que era una promesa a principio de año, no logró ratificar al cierre. Está tratando de cambiar el temporal. Sí, hubo todo un ordenamiento económico, pero ese ordenamiento económico todavía no tiene resultados en la práctica y con un endeudamiento muy creciente, con lo cual las expectativas de que crezca el año que viene todavía son moderadas, y que ese crecimiento repercuta en compras uruguayas todavía es más lejano.